Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto, mucha curiosidad. Porque hoy, amigos míos, vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de dos de las figuras más queridas y comentadas del espectáculo, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, los mismos que nos robaron el corazón en Senkalkam. Los mismos que han generado un sinfín de rumores, especulaciones y, seamos sinceros, muchas ilusiones. Hoy vamos a desentrañar qué están tramando Hande y Kerem. Porque el título lo dice todo, Hande y Kerem sorprenden, ¿qué traman ahora? No te lo pierdas. Y créanme, no se lo van a querer perder. Vamos a analizar las últimas noticias, las pistas que han dejado caer en redes sociales, las entrevistas recientes y por supuesto, las teorías más jugosas que circulan por Internet. ¿Será un nuevo proyecto juntos? ¿Un reencuentro inesperado? ¿O algo completamente diferente que nadie se imagina? Pero antes de sumergirnos en este mar de misterio y emoción, quiero recordarles algo importantísimo. Si son nuevos por aquí y si acaban de descubrir este rinconcito de chismes y análisis del mundo del entretenimiento, los invito a suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Porque aquí siempre encontrarán información fresca, opiniones honestas y sobre todo, mucho cariño y respeto por ustedes, mis queridos espectadores. Así que ya lo saben, suscríbanse, únanse a esta comunidad y no se pierdan nada. Ahora sí, manos a la obra. Vamos a hablar de Hande y Kerem. La verdad es que desde que Senkalkam llegó a su fin, la expectativa por verlos juntos de nuevo no ha hecho más que crecer. Y no es para menos. La química que irradiaban en pantalla era innegable, su conexión era palpable y por supuesto, la historia de amor entre Eda y Serkan nos cautivó a todos. Después de la serie, como todos sabemos, vivieron un romance que hizo suspirar a sus fans. Un romance que, aunque breve, fue intenso y muy mediático. Pero como suele pasar en la vida, los caminos se separaron. Y desde entonces cada uno ha seguido su propio rumbo profesional y personal. ¿Pero será que esos caminos están a punto de cruzarse de nuevo? Las señales, o al menos eso parecen, están ahí. Y nosotros, como buenos detectives del corazón, vamos a analizarlas una por una. Empecemos por las redes sociales. Hande y Kerem son muy activos en Instagram, donde comparten fotos, vídeos y mensajes con sus seguidores. Y últimamente ha habido algunos detalles que han llamado la atención. Por ejemplo, ambos han publicado fotos en lugares similares, aunque no al mismo tiempo. Han compartido mensajes con tonos ambiguos, que podrían interpretarse de muchas maneras. Y lo más importante, han interactuado entre ellos con más frecuencia de lo habitual. Un simple me gusta, un comentario con un emoji, pequeñas cosas que para nosotros, los fans, son como migas de pan que nos llevan hacia un gran pastel. Luego están las entrevistas. Tanto Hande como Kerem han sido entrevistados recientemente por diferentes medios. Y aunque ambos han evitado hablar directamente sobre el otro, han dejado caer algunas frases que han dado mucho que pensar. Hande, por ejemplo, dijo en una entrevista que le encantaría trabajar de nuevo con alguien con quien tenga buena química y conexión en pantalla. Y Kerem, por su parte, mencionó que está abierto a nuevos proyectos que lo desafíen como actor y que le permitan explorar diferentes facetas de su talento. ¿Estarán hablando el uno del otro sin decirlo explícitamente? ¿Quién sabe? Pero la posibilidad está ahí. Pero por supuesto, no podemos olvidarnos de las teorías de los fans. Ustedes, mis queridos espectadores, son los mejores detectives del mundo. Sus teorías son asombrosas. He leído algunas ideas realmente ingeniosas y creativas sobre lo que podrían estar tramando Hande y Kerem. Algunos creen que están trabajando en secreto en una nueva serie o película. Otros piensan que podrían estar preparando una colaboración para alguna marca o evento. Y otros, los más románticos, sueñan con una reconciliación amorosa. Ahora bien, vamos a analizar cada una de estas posibilidades con un poco más de detalle. La teoría de la nueva serie o película es, sin duda, la más popular. Y tiene sentido. Hande y Kerem tienen un gran poder de convocatoria y su química en pantalla es innegable. Un nuevo proyecto juntos sería un éxito asegurado. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que ambos están muy ocupados con sus propios proyectos individuales. Hande ha estado trabajando en varias series y películas,
y Kerem también ha estado explorando diferentes oportunidades actorales. Así que aunque la idea es tentadora, podría no ser tan fácil de llevar a cabo. Profundicemos un poco más en esto. Ande, después de Senkalkapm, ha demostrado una versatilidad sorprendente. La hemos visto incursionar en papeles más dramáticos, alejándose un poco de la imagen dulce y romántica que proyectaba como Eda. Esta diversificación es un signo de su ambición y deseo de crecer como actriz. Por otro lado, Kerem ha estado involucrado en proyectos que le permiten explorar su lado más aventurero y quizás incluso un poco más serio. Ambos parecen estar buscando consolidar sus carreras individuales y demostrar que son mucho más que los personajes que los catapultaron a la fama. Este enfoque individual, aunque comprensible, añade una capa de complejidad a la posibilidad de un reencuentro en pantalla. Un nuevo proyecto juntos requeriría que ambos actores estuvieran dispuestos a dejar de lado sus objetivos individuales, al menos temporalmente, y a volver a trabajar en equipo. Esto implicaría una cuidadosa selección del guión, la dirección y, en general, la visión del proyecto. Debería ser algo que les permitiera brillar individualmente pero que también capitalizara su química única. En resumen, el proyecto perfecto para un regreso conjunto tendría que ser excepcionalmente atractivo y convincente para justificar el esfuerzo y el compromiso que implicaría. La teoría de la colaboración para alguna marca o evento también es plausible. Hande y Kerem son dos de las figuras más influyentes de Turquía. Son embajadores de varias marcas y tienen una gran presencia en redes sociales. Una colaboración entre ellos sería una gran estrategia de marketing para cualquier empresa. Además, ambos han demostrado tener un gran sentido del estilo y una gran capacidad para conectar con el público. Así que no sería sorprendente verlos juntos en una campaña publicitaria o en un evento especial. Pensemos, por ejemplo, en una marca de lujo que busca llegar a un público joven y sofisticado. Hande y Kerem, con su estilo impecable y su atractivo innegable, serían la elección perfecta para representar esa marca. Imaginen una campaña publicitaria en la que ambos interactúan de manera divertida y elegante, mostrando los productos de la marca de una manera que resuene con sus seguidores. El impacto en las redes sociales sería enorme, generando un buzz mediático considerable y aumentando la visibilidad de la marca. Además, una colaboración para un evento especial, como un festival de cine o una gala benéfica, también sería una opción interesante. La presencia de Hande y Kerem en un evento de este tipo atraería la atención de los medios y generaría un gran interés público. Ambos podrían participar en la alfombra roja, interactuar con otros famosos y, en general, aportar glamour y sofisticación al evento. Este tipo de colaboraciones son beneficiosas tanto para los actores como para las marcas y los eventos, creando una sinergia que beneficia a todos los involucrados. Y por último, la teoría de la reconciliación amorosa. Esta es, sin duda, la teoría más romántica y la que más ilusiones genera entre los fans. Muchos creen que el amor entre Hande y Kerem nunca se apagó y que tarde o temprano volverán a estar juntos. Sin embargo, también hay que ser realistas. Las relaciones son complicadas y a veces las cosas no salen como uno espera. Además, ambos han sido muy discretos sobre su vida personal después de la ruptura. Así que, aunque la esperanza es lo último que se pierde, es importante no hacerse falsas ilusiones. Esta teoría, aunque alimentada por el deseo profundo de muchos fans, es quizás la más difícil de analizar desde una perspectiva objetiva. El amor, como sabemos, es un terreno misterioso y lleno de matices. Lo que vemos en la pantalla o en las redes sociales es solo una pequeña fracción de la realidad de la relación entre dos personas. Después de la ruptura, tanto Hande como Kerem han sido muy cautelosos al hablar sobre su vida personal, lo cual es comprensible. La presión mediática y las expectativas de los fans pueden ser abrumadoras, y es natural que quieran proteger su intimidad. Sin embargo, el hecho de que hayan mantenido una actitud cordial y respetuosa el uno hacia el otro, incluso interactuando en redes sociales, alimenta la esperanza de una posible reconciliación. Algunos fans interpretan estos gestos como señales de que todavía existe un vínculo especial entre ellos. Otros, más cautelosos, creen que simplemente están siendo profesionales y manteniendo una buena relación por respeto mutuo y por la memoria de los buenos momentos que compartieron. En cualquier caso, la posibilidad de una reconciliación amorosa sigue siendo un tema recurrente en las conversaciones de los fans, y cada pequeña señal es analizada con lupa en busca de pistas que confirmen sus sospechas. Pero, ¿qué creo yo? ¿Cuál es mi opinión personal sobre todo esto?
Pues bien, después de analizar todas las pistas, las entrevistas y las teorías de los fans, creo que lo más probable es que Ande y Kerem estén preparando algún tipo de colaboración profesional. Creo que ambos son conscientes del gran poder de convocatoria que tienen juntos y que están buscando una manera de aprovecharlo. No creo que estén trabajando en secreto en una nueva serie o película, pero sí creo que podrían estar preparando una campaña publicitaria o un evento especial. Mi razonamiento se basa en la observación de sus trayectorias individuales. Ambos han demostrado ser actores ambiciosos y comprometidos con su trabajo. Han buscado roles que los desafíen y que les permitan crecer como artistas. Un nuevo proyecto juntos, aunque atractivo, requeriría una inversión de tiempo y energía considerable, y creo que ambos están actualmente enfocados en consolidar sus carreras individuales. Sin embargo, una colaboración profesional, como una campaña publicitaria o un evento especial, les permitiría aprovechar su química y su popularidad sin comprometer sus objetivos individuales. Además, este tipo de colaboraciones suelen ser muy bien remuneradas, lo cual es un incentivo adicional. En cuanto a la reconciliación amorosa, creo que es posible, pero poco probable. Creo que ambos se tienen mucho cariño y respeto, pero también creo que están enfocados en sus propios proyectos y en su propio crecimiento personal. Quién sabe lo que depara el futuro, pero por ahora creo que lo mejor es no hacerse demasiadas ilusiones. Es importante recordar que las relaciones son complejas y que solo las personas involucradas saben realmente lo que está pasando entre ellas. Como fans podemos especular y fantasear, pero debemos ser respetuosos con su privacidad y no presionarles para que hagan algo que no quieren hacer. Pero, ojo. Esto es solo mi opinión. Al final, la verdad solo la saben Ande y Kerem. Y nosotros, los fans, solo podemos esperar y seguir disfrutando de su talento y de su carisma. Y hablando de talento y carisma, vale la pena recordar el impacto que tuvo Senkalkapm en la audiencia global. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que también conquistó corazones en muchos países alrededor del mundo. La química entre Ande y Kerem fue uno de los principales factores de este éxito, pero también la historia, los personajes y la producción en general. La serie logró crear un mundo mágico y romántico que atrapó a los espectadores y los hizo soñar con un amor verdadero. Este impacto global es un activo importante que Ande y Kerem pueden aprovechar en sus proyectos futuros. Su popularidad internacional les abre las puertas a oportunidades que de otra manera no estarían disponibles. Pueden participar en proyectos internacionales, colaborar con marcas globales y llegar a una audiencia aún más amplia. En resumen, el éxito de Senkalkapm les ha dado una plataforma poderosa para construir sus carreras y dejar su huella en el mundo del entretenimiento. Ahora bien, ¿qué les ha parecido este análisis? ¿Están de acuerdo con mi opinión? ¿Tienen alguna otra teoría que quieran compartir? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Recuerden que este canal es un espacio para compartir nuestras pasiones y opiniones de manera respetuosa y constructiva. Me encanta leer sus comentarios y aprender de sus perspectivas. Así que no duden en dejar sus opiniones y sugerencias en la sección de comentarios. Para resumir un poco todo lo que hemos visto hoy, hemos analizado las últimas noticias, las pistas que han dejado caer en redes sociales, las entrevistas recientes y las teorías más jugosas sobre Ande y Kerem. Hemos explorado la posibilidad de una nueva serie o película, una colaboración para alguna marca o evento, y una reconciliación amorosa. Y hemos llegado a la conclusión de que lo más probable es que estén preparando algún tipo de colaboración profesional. Hemos analizado cada una de las teorías en detalle, teniendo en cuenta las trayectorias individuales de Ande y Kerem, su impacto global y la naturaleza compleja de las relaciones personales. Pero, recuerden, esto es solo mi opinión. Al final, la verdad solo la saben Ande y Kerem. Y mientras esperamos que revelen sus planes, podemos seguir disfrutando de su talento y carisma en sus proyectos individuales. Y quién sabe, tal vez en el futuro nos sorprendan con un reencuentro que supere todas nuestras expectativas. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encanta compartir estos momentos con ustedes y leer sus comentarios. Son la mejor comunidad del mundo. Su apoyo es fundamental para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les interese. Así que gracias de verdad por estar ahí. Ahora sí, antes de despedirme,
Quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios sobre qué opinan de todo esto. ¿Creen que Ande y Kerem volverán a trabajar juntos? ¿Les gustaría verlos de nuevo en una serie o película? ¿O creen que su futuro está en proyectos separados? Quiero saber sus opiniones. Sus opiniones son importantes para mí y me ayudan a entender qué tipo de contenido les gusta más. Así que no duden en dejar sus comentarios y compartir sus ideas. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo y a llegar a más personas. Su apoyo es fundamental para mí. Cuanto más apoyo reciba, más contenido podré crear y más tiempo podré dedicar a este canal. Así que no duden en suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos. Así que ya lo saben, denle like, compartan y suscríbanse. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y muchas gracias por todo. Hasta la próxima. Y recuerden, mantengan la curiosidad y la esperanza. Nunca se sabe lo que el futuro les depara a Ande y Kerem.